Hola, hola, esto es La Paradoja. Bienvenidos a La Paradoja. Un video podcast de divulgación científica académica que innovará la forma de divulgar la ciencia. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, pero primero siempre darle la bienvenida a mi compañero. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Luna, buenas tardes, buenos días, perdón, a todos los que nos están escuchando o viendo a esta hora del día. Feliz por un capítulo más, un nuevo episodio aquí en La Paradoja para divulgar todos esos proyectos que salen desde Uniminuto Centro Regional Soacha. Así es, estamos muy emocionados, esperamos que nos sigan en redes sociales, ya saben cómo encontrarnos en Instagram, Facebook, va a estar saliendo en algún lado. Como La Paradoja _Piso Video Podcast. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos al profesor Víctor Conejo Sandoval, docente investigador en Magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, Actualmente trabaja para los programas de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Pontificia Universidad Javeriana, con 7 años de experiencia en docencia y 4 años más como asistente de investigación comunicador social en ONGs y en postproducción audiovisual. Igualmente ha trabajado en proyectos de investigación relacionados a estudios discursivos y líderes sociales, normas de género y desplazamiento en Colombia para el Banco Mundial y la Universidad Central. Sin duda alguna, un invitado muy preparado y queremos darte la bienvenida. Muy buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, actuales, futuros. Y pues bueno, feliz de estar acá en ese espacio dialogando sobre investigación. Muy interesante. Vale, muchas gracias, profe. Efectivamente, un invitado muy preparado. Creo que al revisar todo su currículum podemos ver que tiene una gran experiencia y como siempre traemos un tema en específico a tratar sobre él, que ya en unos momenticos lo vamos a estar viendo, pero sin duda va a ser un gran episodio que nos va a dar mucha información respecto a lo que es el mundo de la investigación y divulgación. Así es, Juan. Bueno, iniciamos como siempre con nuestra primera sección, que es la sección Soy, y es que aparte de las investigaciones que tú realizas, a nosotros también nos encanta saber quién es esa persona antes de investigador y nos gustaría que te presentaras y nos dijeras quién es Víctor Conejo. Yo soy. Bueno, aparte de investigador, no tengo vida. Otra vez, bueno, y comenzamos fuerte. Fuertes declaraciones. Eso es demandante, pero sigo, por supuesto. Yo soy comunicador social y periodista. Me gradué por allá para el 2012 y la verdad, cuando estaba en esos momentos de graduación, pues no tenía en mi mente ser investigador social, tenía más en mi mente irme por otros lados. Y de hecho empecé trabajando como comunicador en una ONG, que era una cuestión mucho más operativa, muy interesante. Además, trabajo con comunidades y me correspondía estar pendiente de las redes sociales, sobre todo de la página web en su momento, pero también haciendo campañas de comunicación, estrategias, acompañamiento de todo tipo a diferentes actividades que se hacían en la ONG, en nutrición, salud, deporte, en fin. Y luego ya empecé a mirar por el lado de la televisión. Salió una oportunidad para trabajar en postproducción en televisión con Jorge Litriana en la casa productora de él y de su familia, y ahí trabajé con algunas novelas que luego se dieron se presentaron en RCN, en Televisa, RTI. Cuando estaba antes RTI también trabajé en RTI, que ahora lo demolieron y construyeron unos edificios ahí en la 30. También conocí sus instalaciones, trabajé ahí, pero no pensé, digamos, que de investigador en su momento. Y viajé mucho. Soy una persona que viaja bastante. Me gusta mucho conocer, viajar. Cada momento tengo esa oportunidad, lo hago. Y conocer también. Me gusta mucho, apasionado de Bogotá, de sus espacios gastronómicos, culturales, de diversión, de entretenimiento, de todo tipo. También, eso también me define bastante. ¿Qué más me puede definir? Mi familia. Yo soy del Valle del Cauca y hasta igual en Bogotá llevo ya
varios años, ya más o menos unos 15, 20 años, no estoy muy seguro de la cuenta, pero y constantemente viajo al Valle del Cauca, Cali, Pereira. Y bueno, creo que por ahí va un poco de quién soy. Vale, bastante interesante. Es interesante ver cómo, que pues ya en un momentico en otra sección lo vamos a explorar mucho más allá de cómo llega a tal punto, pero es interesante ver cómo se va formando, digamos, una constante en las personas que hemos tenido de invitadas, y es que muchas veces dicen, no esperé llegar a este punto de investigador. Entonces creo que es algo curioso y ya se está volviendo una constante en los invitados que hemos tenido, pues que están muy relacionados al mundo pues de la investigación. Debe haber un porqué, ¿no? Y en mi caso, de pronto, porque en la educación primaria, secundaria, incluso en la misma universidad, uno en la universidad sobre todo tiene que hacer tesis, ¿no? Investigación, pero a veces no proyectan por qué. Es como que usted lo tiene que hacer porque es importante, pero ¿por qué es importante? Y a veces también es un poco falta de conocimiento por parte de los docentes, de poder persuadir y darle una visión mucho más clara a los estudiantes de por qué la investigación social, en qué áreas, en qué se pueden desempeñar, digamos que las múltiples posibilidades que hay. Creo que es un faltante, me parecería, en varias universidades que tal vez no proyectan debidamente la investigación social, no la venden como deberían venderla. Sí, así es. Bueno, entonces, como siempre tenemos un plato fuerte, como le mencionaba hace un momento en estos episodios, vamos con nuestra siguiente sección, que es qué, cómo, cuándo y dónde, que siempre se basa en que traemos como un proyecto en específico, probablemente el más reciente de cada investigador, para ahondar un poco en que él nos cuente de todo su trabajo, de todo lo que quiso lograr o todo lo que se logró con Y pues el día de hoy traemos el proyecto del profesor llamado Aprendizajes de una práctica comunicativa, el cubrimiento de las movilizaciones del 28A 2021 por parte de los medios ciudadanos comunitarios del municipio de Soacha. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Para hablar un poco de lo que es tendríamos que decir lo siguiente. Este es un proyecto que busca comprender el sentido de una práctica comunicativa particular, el cubrimiento informativo que realizaron los medios ciudadanos comunitarios del municipio de Soacha a las movilizaciones del 28 de abril de 2021. Aborda conceptualmente las categorías de movilización social, los modos de identificación de estas experiencias comunicativas y, no obstante, un abordaje conceptual sobre las prácticas comunicativas. Implementa también desde una mirada cualitativa y una metodología etnográfica crítica la entrevista y el análisis de contenido cualitativo como principales herramientas para comprender el sentido de dicha práctica. Tanto el derecho a aparecer en la esfera pública así como el derecho a vivir dignamente son dos grandes movilizadores para una práctica compleja y diferenciada. Entonces me gustaría que comenzaras tú hablándonos un poco de qué es este proyecto, cómo nace este proyecto, hablarnos un poco de este proyecto y ya pasamos a abordar o a avanzar mucho más sobre él. Bien, bueno, el tema en sí es sobre los medios comunitarios alternativos ciudadanos en Colombia, y sobre ese tema aterricé en ese tema más o menos como para el 2014 en la localidad de Bogotá donde vivía, que es Usaquén. Asistí a una primera reunión donde se quería de alguna manera crear una política pública para los medios comunitarios, para los periodistas. La verdad, al principio no entendía muy bien de qué trataba, pero de manera voluntaria fui. En fin, dije, bueno, salgo de periodismo, voy a ir. Y resultó bastante interesante. Resultó que es una apuesta por mejorar las condiciones de los periodistas locales, comunitarios, ciudadanos, no solamente en Bogotá, sino en Colombia. Y también me fui dando cuenta de la situación, y es que es una situación muy precaria. Infortunadamente, muchos periodistas, cientos de periodistas en Colombia, ejercen su labor de una manera como comúnmente se dice, con las uñas, sin mayor presupuesto. Y todo esto porque los grandes medios de comunicación pues son quienes acaparan la gran cantidad de presupuesto de publicidad, tanto privada como pública, del país. Entonces, de alguna manera me fui metiendo en el cuento, me pareció interesante. También me proyecté como a futuro, como sería muy interesante por parte mía poder de alguna manera aportar a que esta situación cambie.
Entonces como que empecé a meterme en ese cuento, empecé a aprender también de política pública, empecé a aprender también a jugar con esas dinámicas de discusión de unos frente a otros en cuanto a estas leyes. Y después con una gran investigadora que se llama Sandra Oces, ella ahorita es docente de la Universidad Externado. Hicimos un artículo histórico de cómo se han configurado los medios comunitarios legalmente, los medios comunitarios en radio, prensa en Colombia, y quedó ese artículo. Es un artículo que se publicó luego para CIESPAL, que es una organización de comunicación alternativa en Ecuador. Y ahí también pues fuimos dándonos cuenta de muchas cosas, ¿no? De la situación compleja de los medios, que el derecho a la comunicación en Colombia no ha sido porque tal vez Colombia diga vamos a permitir que haya expresión de comunicación, sino que ha sido la misma gente que ha exigido el derecho a comunicarse, que ha exigido el derecho a que le den una emisora, a una licencia para poner su emisora comunitaria, que ha exigido el derecho a tener una licencia para televisión, que ha exigido también el derecho a poder ser periodista comunitario y local. Entonces me pareció bastante interesante porque además en Colombia también podemos ver la situación de que hay unos grandes medios con unas narrativas particulares y que a veces no alcanzan a cubrir lo que la complejidad y la heterogeneidad de Colombia piensa o quisiera, ¿no? Entonces, de alguna manera el hecho de que hayan tantos medios diferentes alternativos pues hace que esa narrativa se diversifique y no quede como una sola versión oficial. Entonces, y bueno, podemos ver que la relación en Colombia entre el poder político y el poder económico y el poder de los grandes medios es bastante fuerte. Entonces, a mí personalmente me apasiona mucho esa idea de que hayan muchos medios y que puedan igualmente también ser sostenibles. Entonces, desde allá vengo con ese tema. Y luego ya en el momento de la investigación de maestría de comunicación, desarrollo y cambio social, como ustedes presentaron al principio, pues propuse poder contar qué pasa con los medios en Soacha, y para ello entonces lo hice desde una perspectiva particular, y es un contexto particular, y fueron todas esas movilizaciones que hubo específicamente a partir del 28 de abril del 2021, que fue una gran movilización a nivel Colombia, y que Soacha pues tuvo mucho protagonismo en esas movilizaciones. Entonces hay muchas investigaciones sobre qué pasa cuando los grandes medios quieren cubrir esas movilizaciones. Generalmente, haciendo un análisis de contenido, uno halla que estigmatizan la movilización social, priorizan las voces oficiales, ¿no?, del Estado, alcalde, en fin, y quedan relegadas de pronto otras voces. Entonces mi gran pregunta de investigación en su momento fue: ¿y qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando son los medios comunitarios, locales, alternativos, ciudadanos, quienes hacen ese cubrimiento de las movilizaciones? ¿Qué pasa ahí? Entonces, a partir de esa pregunta, empecé a hacer una estrategia metodológica que fue primero entrevistas a los periodistas, pero también antes un tanto diagnóstico de poder seleccionar identificar que en Soacha hay varios medios, hasta 18 medios pude contabilizar, y pueden haber más, en todo tipo, prensa, radio, televisión y demás. Pero la idea era poder determinar unos criterios para seleccionar algunos pocos, porque tampoco podía entrevistar a todos. Y bajo unos criterios de, por ejemplo, hubo unos medios que cubrieron más que otros, unos periodistas que estuvieron más que otros, que también han tenido un tiempo considerable trabajando, en fin, que tienen también algo de legitimidad y reconocimiento en el territorio. A partir de ciertos criterios, pues se seleccionaron 3 medios que en su momento fueron Periodismo Público, Soacha Iniciativa Ciudadana, y el otro medio que fue Diario de Cundinamarca, de un egresado de acá de Uniminuto, de comunicación de Uniminuto Soacha.
Entonces se hicieron las entrevistas a partir también de unas preguntas y esas preguntas pensadas también teóricamente y luego un abordaje metodológico en torno a unas herramientas como el análisis de contenido, pero en este caso no fue un análisis de contenido tanto cuantitativo, sino más bien cualitativo, y vamos a ubicar ciertos elementos que fueran importantes, como por ejemplo, para determinar cuál puede ser la diferencia entre los medios ciudadanos y comunitarios y los grandes medios en el cubrimiento de una movilización, pues se determinaron ciertos elementos como por ejemplo qué actores aparecen, qué razones de la movilización aparecen, qué lugares, en qué lugares como tal hay transmisión y aparecen en esas transmisiones. Y finalmente, qué actividades también aparecen en esas transmisiones. ¿A qué se le hizo análisis de contenido? Básicamente fue a las transmisiones en Facebook de esos medios de comunicación, que afortunadamente todavía están, todo su repositorio todavía está, y fue muy productivo esa transmisión. Los periodistas hicieron una transmisión muy juiciosa. No solamente como que iban una horita y ya, y al otro día iban y volvían y miraban qué pasaba, no, sino que habían transmisiones a veces discontinuas por la red, pero habían transmisiones así sea intermitentes de hasta 10, 12 horas, cubriendo en el día, en la tarde y en la noche qué pasaba en las movilizaciones. Entonces todo eso estaba en Facebook, así que dije, perfecto, o sea, aquí está el material con el cual puedo trabajar. Y a partir de ahí entonces empecé a analizar qué pasaba y luego se generaron como tal unos resultados muy valiosos a partir de ahí. Sí, cuando estaba leyendo pues el proyecto y demás, hubo algo que me llamó la atención y es en el apartado del objeto de estudio, que cuando lo leía no pude evitar pensar en que el titular desafortunado de hace algún tiempo que pusieron que Soacha es el vecino pobre de Bogotá, y se explora de cierta manera como algunas de las razones que llevaron a la movilización de las personas de aquí del municipio, que son por ejemplo la insuficiencia de la asignación presupuestal destinada al municipio, la corrupción, lo que provoca pues a su vez la desfinanciación de sistemas de educación, salud y transporte, y otros problemas pues como tal en los entornos rurales. O algo por ejemplo que también me llamó la atención, y es que el tema del censo, que se había hablado que en su momento tenían uno del 2005 que tenían una proyección que para el 2022 habrían 700,000 personas, cuando en realidad actualmente se está superando el 1.200.000 personas. Entonces me gustaría que nos contaras desde estos medios que nos hablaste de IC Radio, Iniciativa Ciudadana, Periodismo Público y demás, ¿qué se encontró respecto a esto para el objeto de estudio? Exacto, yo también tenía esa misma pregunta. Es como que en los grandes medios, cuando se habla de Soacha y movilización, pues se habla de disturbios, desmanes, destrucción, ¿no?, del comercio, en fin. Y uno queda como muy desinformado pero ¿por qué la gente se moviliza? ¿Habrá razón o más bien es porque la gente está sin oficio y decide salir a tirar piedra en la noche? Pues resulta que en estos medios de comunicación, haciendo una revisión de todas las transmisiones de los tres medios, empezar a hacer un análisis. Entonces, por ejemplo, en esta transmisión empecé a mirar actores, actividades que estoy encontrando en cada una de esas transmisiones. Nos dimos cuenta que efectivamente aparecen una multiplicidad de razones de la movilización que incluso yo no tenía ni idea. Entonces, al principio era sobre la reforma tributaria del expresidente Duque, que atacaba seriamente a las finanzas de la gente, de las clases populares, y dejaba quieta de alguna manera los grandes ingresos. Al principio era como esa indignación, pero luego ya en el territorio, en esos medios de comunicación aparecieron otras razones, como por ejemplo violencia contra los estudiantes, desapariciones, violencia contra los líderes sociales en Colombia. Aquí en Soacha se estaban manifestando en contra de también la precariedad de la educación, maestros que salieron a marchar,
Y ahí también voy contando un poco sobre los actores. También empezaron a marchar, por ejemplo, estudiantes de varios colegios acá en Soacha. Empezaron a también incluso en lo ambiental, hubo mucha presencia ambiental de varias fundaciones, activistas, agrupaciones. Incluso también en las actividades que se veían, uno no solamente veía marchas o plantones o tomas de la calle, sino que también veía muchas actividades muy interesantes, como por ejemplo una biblioteca itinerante en la calle. Eso me pareció muy muy bello, además, donde varios activistas, tanto feministas como LGBT, ambientalistas, afros, hip hop, en fin, hacían un espacio, y aunque hubo específicamente un colectivo dedicado a ello, poner libros y también intercambio de libros. Eso me pareció fascinante, muy interesante. Pero además también hubo otra actividad, por ejemplo, muy asamblearia, muy de consenso, en el que además un taller como medio focus group interesante, en donde ponían unas carteleras en el piso, en la calle, si no estoy mal en este caso era en el puente de la 22, y lo distribuían por temas. Entonces, por ejemplo, está vivienda, salud, educación, bienestar, etcétera. Y le decían a la gente que por favor pusiera ahí cuál era su propuesta, cuál era el problema y su propuesta para poder solventar en ciertos elementos, para luego ellos recoger todo esto y generarlo como una gran propuesta. Que de hecho esas propuestas luego fueron dialogadas políticamente para elecciones más adelante, que todavía de alguna manera son una hoja de ruta de qué hay que hacer en el territorio. O sea, fue un trabajo muy interesante. Y actividades culturales, gente pidiendo, exigiendo mejores condiciones en materia de recursos para la cultura, para la educación, para la salud también, sindicatos exigiendo mejores condiciones de trabajo en Soacha. En fin, una multiplicidad de actores, una multiplicidad de exigencias, de demandas, todas justas, y cosas que nunca me imaginé. Por ejemplo, un gremio de carniceros de Soacha protestando y también apoyando las manifestaciones por el alza de los precios, y también porque al parecer hay una injusticia ahí de unos monopolios de la ganadería que hacen que no sea siempre, que sea más bien artificial el precio de la carne, cuando puede tal vez estar más barata, o en fin. Taxistas, transportadores, fue muy interesante, y todo esto aparecía en esas transmisiones de los medios comunitarios y locales, y no tanto en los medios nacionales. Algo que me gusta mucho de lo que tú mencionaste al principio es el cómo estos tres medios nacieron con el propósito de romper ese molde, e incluso en el mismo texto se menciona que nacieron para romper ese fragmento de 2 minutos, que es como la atención que se le presta a cada noticia. Y a mí me pareció espectacular, porque el comparar un reportaje de 2 minutos en televisión con 10 horas de transmisión en Facebook le hace darse a cuenta a la gente de que aquí hay un cambio, una lucha social para pues mejorar todos este tipo de factores, y reivindica un poco también la mirada de Soacha, como lo decía mi compañero Juan. Y una de las cosas que mencionaba uno de los periodistas que entrevistaste, una cita a mí me pareció súper valiosa, que dice: aquí en Soacha nos mandan el mensaje erróneo de que no pueden ser abogados, que aquí no pueden salir ingenieros químicos, que aquí no pueden salir politólogos. Y eso que tú mencionas de la lucha de las personas por salir más adelante, de exponer todo esto con las juntas de acción comunal, con las ideas propuestas, también demuestra ese cambio, que no solo tiene que ser político, sino que se plantea en un principio como un acto social, y ya luego uno lo puede llevar a la política para como reivindicar. Y entre los análisis que tú hiciste de cómo los periodistas interpretaban los resultados, me pareció muy curioso que habían 2 puntos de vista entre los periodistas que tú entrevistaste, y era el de uno que pensaba que sí se había visto un cambio en las personas que elegíamos, como en las más recientes elecciones, pues cómo cambiamos ese punto de vista, y había otro en el cual decía que aún hacía falta como seguir implementando, seguir ahí como puyando, por decirlo así, en este tipo de acciones. Y me
gustaría saber tú cómo que prevés para un futuro este tipo de cambios sociales gracias a los medios comunitarios. Bueno, una de las conclusiones que pude sacar ahí en el proyecto de investigación es que, de pronto no me atrevo a mirar mucho hacia lo social, al conjunto de lo social, sino más bien desde los medios hacia lo social. Y en cuanto a los medios, lo que uno puede ver es que está cambiando la situación paulatinamente, gradualmente, lentamente tal vez, pero está cambiando la situación. ¿En qué sentido? En que si bien los medios comunitarios locales alternativos no tienen todavía las grandes audiencias, la grande infraestructura de los grandes medios nacionales, sí están empezando a construir unas audiencias importantes. Y es muy importante anotar que los medios con los que trabajé no son medios que tienen, por ejemplo, en Facebook o en sus perfiles 500 o 1000 personas seguidoras, sino que estamos hablando ya de 50,000 para arriba. Y que de hecho durante la pandemia les aumentó. Y que también en sus transmisiones, que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Facebook, no van a ver 10 personas conectadas o incluso 100, 200. Habían transmisiones hasta de 10,000 personas conectadas reales, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque básicamente eso es lo más difícil para un medio. La legitimidad de un medio comunitario y alternativo es básicamente la audiencia, que haya audiencia para esos medios. Y el hecho de que ellos, por ejemplo, hayan hecho cubrimientos extensos, hayan denunciado, hayan ayudado, en fin, pues hace que la gente también de alguna manera empiece a ser solidaria, a reconocerlos, que no solamente la gente, también las instituciones, que la policía empiece a mirarlos con otros ojos y como que si me piden una entrevista pues tengo que ir porque la gente los escucha, que la Defensoría del Pueblo también los puso en su radar, en el mejor sentido de la oración, de la palabra. Igual también la alcaldía, por ejemplo, también ya empezaron a mirarlos con otros ojos. Entonces eso me pareció también muy interesante. Por lo tanto, un cambio, si veo aquí una lectura de cambio y transformación social, va encaminada hacia una modificación en las dinámicas de la comunicación, en las estructuras de la comunicación, y eso me parece un gran avance. Y van ganando reconocimiento y legitimidad. Ya en cuanto a lo social, pues digamos que es innegable que esa movilización, no solamente del 2021, sino también la del 2019 y las anteriores, han devenido en unos cambios también estructurales en el país, políticos, que podemos ver, por ejemplo, reflejados en la elección del Congreso y en la elección también del Ejecutivo en Colombia, en esas últimas elecciones. No hay de pronto datos empíricos de cómo afecta uno con lo otro, pero sí es evidente que toda esta movilización ha hecho que la gente sea un poco más consciente de la historia del país, de las situaciones precarias de muchos y que también pues de alguna manera nos dé esperanza de que las cosas pueden de alguna manera cambiar. Pero el proyecto de investigación en sí habla de unos cambios y unas transformaciones dentro de las estructuras de comunicación a nivel nacional incluso. Sí, hay algo que tú mencionabas y que también se menciona dentro del proyecto de la justificación, que es la diferenciación de los medios comunitarios a los medios privados. Y pues también se podría hablar de lo que es la importancia de esto. Y también hablaban algo que me pareció muy interesante, que es la democratización de la información que viene después con la convergencia digital. Entonces me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es esto, por ejemplo, la democratización de los medios o la convergencia digital? ¿Cuál crees que es el mayor aporte que dio a los medios comunitarios y cómo se han beneficiado ellos gracias a esto? Primero, en cuanto a legitimidad y reconocimiento, y segundo también en articulación entre ellos, porque uno de los grandes problemas que hay en los medios comunitarios y alternativos es que no trabajan en conjunto, incluso en Soacha. También
Uno de los hallazgos de esta investigación es que ese cubrimiento a esas movilizaciones fue un escenario para que entre medios pudieran trabajar juntos, pero normalmente son separados, atomizados, y es normal, pero yo sí digo que en una situación tan complicada como la de los medios comunitarios en Colombia, sí debería haber algún espacio de trabajo en conjunto, y no lo hay tanto. Por ejemplo, ley de medios, o al menos que se reúnan cada año a discutir una ley de medios, o que se reúnan cada año a discutir un proyecto para que cambie un poco la situación de los periodistas en los territorios, pero no mucho. Entonces, creo que en eso ya va cambiando un poco la situación en torno a una eventual democratización de la comunicación en Colombia. Y ya pues saliéndonos un poco de Soacha, en Bogotá ya, por ejemplo, hace 15 días en el Congreso ya se presentó una primera propuesta de ley de medios ante una bancada de congresistas alternativos que ya han dicho vamos a apoyar esta propuesta. Creo que es un primer paso, va a ser muy difícil y eso puede tomar mucho tiempo, pero ya al menos está pasando. Y hubo presencia de muchos medios, pero sobre todo medios de Bogotá. Soacha no tanto, no tiene esa presencia tan fuerte. Creo que en ese sentido Soacha sí no tiene una conciencia todavía política en torno a la democratización de la comunicación, no la hay, creo que está empezando. Algunos periodistas han manifestado su interés, pero no ha habido todavía un proceso en ese sentido. Entonces, en torno a una democratización, creo que al menos hubo un primer momento de trabajo en conjunto y pues esperamos que ojalá los periodistas de Soacha también puedan verse en escenarios de discusión nacional. Hay algo que se hablaba en el proyecto de las prácticas comunicativas que hablan de las orientaciones de estas. Una de ellas me llamó mucho la atención y es aquella que habla de la reflexión y reconocimientos que deja al actor desde su propia práctica. Es decir, pues supongo que todo el proceso que ustedes hicieron de investigación y demás, que es también la asimilación, y reconocimiento de todos los efectos que causaron. Y me gustaría saber ¿cuál es la importancia desde tu punto de vista ya investigador para un investigador, valga la redundancia, entender las orientaciones y los cambios o los efectos que se pueden dar desde estos campos de investigación? Bueno, eso ya era más una articulación entre lo teórico y lo metodológico, y es, si voy a investigar las prácticas comunicativas, pues primero tengo que de alguna manera identificar qué son, ¿no? Conocer qué son, saber qué son, pero conceptualmente, pero sobre todo poder mirar conceptual y metodológicamente cómo abordarlas, cómo entenderlas. Entonces, en este caso me ayudé de Pierre Bourdieu, me ayudé de sobre todo Pierre Bourdieu y otros que hablan sobre las prácticas comunicativas, específicamente cómo poderlas reconocer, y en este caso se trabajó, por ejemplo, desde la dimensión de la reflexión, de la reflexión que la gente hace sobre sus propias prácticas, también desde la dimensión de las prácticas entendidas comunicativas desde su apuesta comunicativa, y también desde las relaciones que generan como tal esas prácticas comunicativas. Todo esto para de alguna manera hallar el sentido de esas prácticas. Entonces fue un abordaje por ahí teórico, metodológico, pero que cabe aclarar que no son solamente las únicas formas de abordar una práctica comunicativa. Realmente hay muchas otras dimensiones, pero esas 4 dimensiones ayudaron a poder tener una idea del sentido de una práctica. Y eso es muy importante también en investigación, ya hablándolo como más a modo de consejo, y es que uno de los limitantes de una investigación es toda la teoría que puede haber al respecto sobre algo, toda la metodología que puede haber al respecto sobre algo. Entonces creo que una competencia de un investigador en ese sentido es aprender a delimitar, a tomar decisiones pues hay miles de formas de abordar una práctica, voy a escoger 4 y a partir de ahí voy a dar una idea sobre esa práctica comunicativa.
Y en ese sentido, pues fue bastante pertinente. Obviamente fue a partir de un acompañamiento de un tutor, que en este caso fue César Rocha, que es docente de Uniminuto en Soach, en Uniminuto en sede principal. Y esa decisión pues se tomó de una manera tanto conceptual como metodológica. Algo de lo que tú acabas de mencionar que también se plasma en el texto, en el artículo, es el hecho de que no todas las teorías que existen sobre las movilizaciones sociales aplican a las movilizaciones sociales que se viven aquí en Soacha y que se viven pues en Colombia en general. Y es el hecho de ir haciendo uno su propia teoría sobre la marcha. Y siento que eso también valida un poco el tema de este tipo de investigaciones, porque nos ayuda a comprender cómo es que directamente en un espacio tan pues como reducido, como específico que es Soacha, podemos entender más las movilizaciones y ayuda en un futuro a que pues las movilizaciones sociales siempre van a existir. Entonces que en un futuro más personas entiendan esto desde ya como este tipo de antecedentes. Entonces me gustaría saber como cuál fue el mayor reto a la hora de hacer esta investigación, de recopilar como todos estos datos, de procesarlos. ¿Cuál fue como ese muro que tuviste? Bueno, pues sin duda fue también el teórico. El teórico fue muy complejo para mí, porque como muy bien lo expones, por ejemplo, para hablar de movilizaciones sociales, pues me di cuenta que había todo un recorrido histórico, todo un recorrido que tal vez pude en algún momento obviar o pasármelo por alto y tal vez ir como a lo concreto, pero me reté a poder hacer el diálogo completo en ese sentido, de poder reconocer que hay diferentes perspectivas para hablar de movilización social. Y que además luego sobre todo luego proponer una idea de cómo interpretar la movilización de Soacha o sobre todo la movilización del 2021, con qué características, para de alguna manera también que eso me quedara a mí como un fundamento investigativo, ¿no? Y esa es una de las grandes preguntas, ¿por qué también uno investiga, ¿no? Y en ese sentido yo investigué e investigo para también explicar de manera mucho más pertinente, de manera mucho más abarcante la realidad social, ¿no? Que a mí me queden esas explicaciones, que a mí me queden esos conceptos y que de alguna manera me den sentido a la realidad. Para mí es muy importante, no solamente como dejar eso en un papel, sino que también eso de alguna manera pues tenga incidencia en cuando diálogo, converso, escribo sobre otra cosa o incluso para mis clases. De hecho, también eso es muy, muy, muy importante para mí, y es que en clases pues hay que hablar de muchos conceptos, que ojalá esos conceptos ya tengan una fundamentación mucho más fuerte. Y en cuanto a, perdón, la segunda pregunta. ¿Cuál fue ese muro que tú dijiste como lo difícil? Claro, lo difícil de la investigación fue, bueno, lo teórico y al final tener la responsabilidad de interpretar unos datos y interpretarlos no de acuerdo a lo que yo quiero que diga la investigación o lo que quiero que diga los periodistas, sino que de alguna manera mucho más equilibrada y sopesada poder presentar unos hallazgos que no sean tendenciosos, sino que de alguna manera hablen de una realidad que estoy observando. Creo que es algo muy, muy complejo y obviamente tuve que hacer bosquejos, en fin, dejarlo ahí. Al otro día volver, mirar, leer, volver a mirar un poco la teoría, un poco la metodología y volver sobre esos hallazgos para de alguna manera determinarlos. Creo que fue un proceso bastante difícil para mí. Ya que tú hablabas precisamente de al final tener la responsabilidad de dar unas conclusiones o llegar a unos límites que no hablen mucho como desde tu parte, precisamente en el apartado de conclusiones se hablaba de que los medios ciudadanos comunitarios mediante el cubrimiento informativo permiten la visibilización de viejos y nuevos actores de la acción social, que estas prácticas comunicativas también posibilitan la visibilización de nuevas formas de organización, como nos lo mencionabas hace un ratico,
las nuevas demandas que pues se puede ser que, por ejemplo, se hablaba que fue en un momento de la reforma tributaria, pero se puede ver que van surgiendo nuevas cosas como la violencia, como los mismos carniceros y demás, y el reconocimiento de actores culturales en los territorios. Entonces me gustaría saber desde tu punto de vista, primero desde lo económico, cómo lograr que, por ejemplo, en un futuro, cuando haya un nuevo estallido social o algo así, que esto se siga dando, precisamente porque los medios comunitarios pueden estar muchas veces faltos de dinero. Y también si sientes después de toda esta investigación que claramente estos son mucho más cercanos al pueblo en toda la exploración. Uh-huh. Bueno, definitivamente eso va a pasar. Si eventualmente llegaran a pasar una movilización nacional de este tamaño, que ojalá no, pues no al menos en los próximos años, sino que más bien el país trabaje por consensos y por otras formas también de acción colectiva. Creo que ya quedó un gran aprendizaje por parte de estos periodistas, una gran experiencia, y creo que ya estarían mucho más preparados. Y esa fue una de las preguntas que les hice a ellos en la entrevista, y es: ¿usted volvería a hacer un cubrimiento de las movilizaciones? Y todos definitivamente dijeron sí, por supuesto, lo que haya que hacer y en la misma intensidad o más. Algunos sí de pronto dicen como cuidaría un poco más la vida, porque a veces la emoción les lleva a correr ciertos riesgos, y creo que en ese sentido ya lo siento un poco más precavidos. Pero de todas maneras ellos sí ya han entendido que hay una función social muy importante en lo que hacen. Por lo tanto, sí, lo que me comentaron lo volverían a hacer, volverían a cubrir. Y también la población, creo que ya también tienen la experiencia de que en el momento en que haya una movilización social, pues van a quedar mucho más informados, o va a ser mucho más útil para ellos abrir el Facebook o sintonizar un medio local a tal vez mirar un medio nacional en el que pues no va a haber tanta información sobre su municipio, sobre su barrio, sobre su comuna. Entonces sí hay unos aprendizajes, y en ese sentido creo que los medios han ganado terreno también, los medios comunitarios y locales han ganado terreno también. Algo de lo que tú mencionabas, a mí me pareció muy, muy lindo cuando yo lo leí, es el tema de el rol que cumplen los vecinos, las personas que viven en ese sector al momento de una movilización. No solo pues como ya saben que pueden utilizar las redes sociales, que son una maravilla, para algo como informarse toda la situación, sino también dos cosas. La primera, cuando en las transmisiones en vivo le dejaban como los mensajes a sus familiares de estoy en tal parte, estoy bien. O sea, a mí me pareció eso una joya, porque nos permite comunicarnos como ese tipo de interacción que hay. Creamos un medio como diferente. Y también cuando los vecinos apoyaban a los periodistas en el momento en el que los gaseaban con gases lacrimógenos, como el ver que toda esta dinámica social, todos somos uno mismo, seguimos siendo como personas, todos nos vemos afectados por eso mismo. Y cómo interpretaron estos periodistas esa labor de mancomunidad, de empatía, ellos cómo lo vieron durante las marchas. Bueno, a mí lo más lindo que me ha parecido de todo esto es que me lean, que lean la investigación, y en ese sentido los felicito que hayan sido tan juiciosos. Ojalá que siempre sea así, tan preparados para una entrevista, o a un investigador o cualquier profesional les va a gustar bastante. Y en cuanto a esos hallazgos, pues definitivamente uno de los sentidos que se encontró sobre esa práctica comunicativa tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad fue muy importante ahí. Tanto lo que sentían los periodistas en el terreno, obviamente hay de todo, ¿no? Hay grupos de jóvenes que les dicen a ellos no pueden grabar, no tienen permiso de grabar acá. Un poco como la defensiva con los medios, y los medios también parándose fuerte, como se dice popularmente, y diciéndoles somos medios y también somos fachas, así que nos tenemos que acostumbrar, ustedes acá y nosotros acá. Y además también porque les explicaban, en el caso de que alguno de ustedes se los lleve un camión, algo, pues los que estamos anotando placas y estamos mirando todo eso somos nosotros.
Entonces como que empezaban a construir también una empatía con la comunidad, y lo mismo, fueron muy útiles en muchos escenarios, como momentos en los que la gente no podía salir a la calle, pues necesitaba saber cómo, ¿será que hay buses? ¿Será que está abierto? ¿Será que se destruyeron todo? ¿Cómo está? Entonces era muy útil, la gente iba como que generando esa necesidad de verlos. Y también cosas ya como que ayudaban esos canales de comunicación cuando tal vez no había buena señal o qué sé yo, o se les perdía el celular a la gente que estaba en la calle y no podía llegar a la casa, pues en los comentarios de pronto mandaban información. Y bueno, digamos que habían como muchos escenarios interesantes, pero definitivamente la solidaridad fue uno de los sentidos uno de los sentidos que le dan forma a esa práctica comunicativa, y que hace que esa práctica comunicativa se empiece a diferenciar de la práctica comunicativa de los grandes medios, donde por ejemplo un reportero que nadie conoce, que llega solamente 2 minutos y luego se va en su carro del grande medio, pues la gente como que no siente ninguna apropiación, no siente ninguna necesidad y incluso algunos los llegan a violentar, que eso no está bien tampoco. Pero a estos periodistas les ofrecían de pronto elementos para que pudieran atenuar los efectos de los gases lacrimógenos, les decían por acá, por allá no, incluso en algún momento salían a la puerta y les ofrecían cosas, ¿no? O sea, sí habían momentos de solidaridad muy importantes que hacían en conjunto, le daban sentido a esa práctica comunicativa. Ya para empezar a darle cierre a esta sección y pasar a la siguiente, nos gustaría que nos contaras cuál fue para ti la mayor enseñanza que te dejó al final toda la realización de este proyecto. ¿Qué fue lo que dejó para ti como periodista y como investigador? Fue la posibilidad de que por medio de la investigación social pueda darle forma, explicación a una realidad tanto teórica como metodológicamente. Creo que fue el gran aprendizaje, que sí se puede, porque a veces uno está desconectado de la realidad con lo teórico y lo metodológico. Entonces, como conectar esos tres me pareció un gran aprendizaje. Y también esa aproximación con los medios de acá de Soacha, creo que también es otro gran aprendizaje. Pero es eso, es como que retarme a conceptual y metodológicamente describir cuál es el sentido de una práctica comunicativa y encontrarlo no porque se me ocurrió, sino porque leyendo los datos uno va diciendo como, wow, sí, aquí van apareciendo natural y espontáneamente. Pues la verdad eso fue un gran aprendizaje como investigador y como periodista, y pues también me da un conocimiento mucho más profundo de los medios comunitarios y locales alternativos, porque antes de esta investigación pues uno tiene ideas, ¿no? Indicios de que es una práctica diferenciada de los grandes medios, pero ¿por qué? Sí. ¿En qué consiste esa diferencia? Entonces, tener esas conclusiones ya y poder decir, aquí hay un caso que obviamente no podemos generalizar, hay medios de medios, tanto nacionales como comunitarios, hay medios de medios, pero ya tener un caso específico y un abordaje de alguna manera ya le da a uno un peso para poder hablar de un tema particular. Decidí investigar por... Bueno, para continuar con nuestra siguiente sección, es una de mis favoritas porque como que siento que le ayuda a las personas a motivarse un poco, a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo, y es la sección de Decidí investigar por. Nos gustaría que nos contaras como cuál fue ese punto de tu vida en el que dijiste, quiero irme por este lado, es mi momento de investigar, quiero aportar. En la maestría, definitivamente. En la maestría yo venía de unas actividades muy operativas, como televisión, ponga aquí, quite allá, rotule, quite, la línea del tiempo. Entonces ya en la maestría dije como no, lo mío definitivamente es reflexionar, leer sociología, antropología y poder eso luego aplicarlo, en fin. Así que en ese momento dije lo mío es la investigación social, y luego ya obviamente en la universidad, ya como docente también empecé a mirar que es un reto y que me gustaba además. Entonces definitivamente fue gracias a la maestría que me encontré como esa pasión por la investigación social.
Sí, ya pasando a la siguiente sección que siempre lo pedimos a todos los invitados que vienen, es desde tu punto de vista, tanto de periodista como persona, como investigador, nos gustaría que nos des 1, 2, 3 consejos, los que gustes tanto a nosotros como a los que nos están escuchando, los consejos que tú puedas dar tanto de vida como desde la creación de esta clase de contenidos, consejos que tú quisieras darnos a todos. Consejos del invitado. Sobre investigación. Bueno, y conectándolo y complementando un poco la pregunta anterior, la primera vez que yo pude construir una ponencia hablando de medios comunitarios y que me la aprobaron para presentarla en Cuba, fue como, sí, esto es lo mío. Es decir, investigar no solamente es porque me guste o porque uno pueda cambiar el país y porque muchas cosas, sino porque también se generan oportunidades de encuentro muy interesantes. En ponencias, congresos de investigación, pues he estado en Cuba, en México, en Brasil, en Argentina, con otros comunicadores en Ecuador. Creo que se presta para abrirse mucho en ese sentido y escuchar qué dice Argentina de los medios comunitarios, qué dice Cuba, qué dice Brasil. Entonces creo que también en ese sentido es una razón también por la cual me gusta investigar. Investigar también tiene que ver con viajar, conocer, abrir su mente, reflexionar todo el tiempo, ser muy analíticos todo el tiempo. Y entonces un consejo que les puedo dar a los estudiantes y también a la gente que quiera mirar el lado de la investigación es tenga un propósito, tanto personal como en el caso mío, viajar, conocer, como también profesional, en este caso crear, hacer una carrera, ¿no? Y proyéctese también en ciertos escenarios, como por ejemplo como investigador. No tiene que ser solamente de investigación en comunicación, sino también puede ser investigación en comunicación y salud, comunicación y medio ambiente. No solamente tiene que ser profesor para ser investigador social, sino que también puede trabajar en el Estado, por ejemplo, con muy buenos salarios, además investigando, haciendo informes, apoyando metodológicamente ciertos procesos. Entonces, creo que el consejo también es que nos podamos perfilar y ser muy ambiciosos en lo que queremos trabajar, no solamente en Colombia, también se puede hacer investigación social en universidades de otros países, en organizaciones sociales de otros países, en la política de otros países también. Así que creo que es también un consejo, que nos podamos proyectar y no solamente ver lo complejo que es escribir, investigar y en fin, sino que también podamos ver qué beneficios nos puede traer personales y académicos profesionales a nuestro perfil como investigadores sociales. Síguenos en redes como La Paradoja-Video Podcast. Ok, sin duda alguna, claro, una perspectiva que a veces uno no toma en cuenta. Ya para ir cerrando y ir despidiéndonos, nos gustaría que nos contaras cómo te pueden contactar nuestros escuchas, las personas que nos están viendo en redes sociales, cuenta de Instagram, Facebook, LinkedIn, aparte de la investigación, claramente, que estará en el link de este video. Claro, bueno, hay varias redes. LinkedIn está... pues Víctor Conejo. O sea, afortunadamente mi nombre y apellido es una combinación que no es tan usual, entonces me van a encontrar facilísimo en LinkedIn, me van a encontrar fácil también en Google Scholar. También ahí van a encontrar los 2 textos que ya se han trabajado hasta el momento. Orcit es otra plataforma, igual, Víctor Conejo. Van a ver mi fotografía y es como que fácil de encontrar en Colombia. Y bueno, otras redes sociales igual, Víctor Conejo Facebook, Víctor Conejo Instagram, Víctor Conejo Twitter también. Donde también a veces no he tenido tanto tiempo de trabajar en Twitter, de pronto producción propia, ideas, en fin, pero sí retuiteo cosas que sean como importantes en ese campo, entonces también si a alguien le interesa. Pero Víctor Conejo, LinkedIn, ahí estoy, y la notificación que llegue, ahí obviamente aceptar. Me parece muy importante crear redes, además, ojalá que todo el mundo tenga ya su LinkedIn y que pueda trabajar a partir de ahí. Ok, bueno, pues este ha sido un capítulo bastante fructífero respecto a la investigación, a la comunicación, a la comunidad. Muchísimas gracias, profe, por
por darnos este espacio, por poder compartir aquí contigo. A ustedes, muchísimas gracias. Qué chévere, de verdad, un espacio donde uno pueda dialogar sobre investigación y además, vuelvo, insisto, muy preparados, muy interesante el espacio. Pensé que de pronto se iba a abordar de una manera un poco más sencilla y no, realmente se profundizó en varios aspectos, así que me siento muy halagado de poder dialogar sobre este proyecto de investigación y vuelvo, insisto, una invitación a todos los que nos escuchen a que se puedan meter en el campo o en este cuento de la investigación social y proyectarse a partir de ahí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy. Vale, gracias al profe Víctor, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon en este nuevo episodio. Nos vemos en el próximo con un nuevo proyecto que nos trae mucha información desde todos los proyectos hechos desde aquí, desde Uniminuto Soacha. Adiós, nos vemos luego. Chao.